Ya estamos grabando. A partir de ahora portarse bien, ¿vale? Voy a compartir pantalla. Un momentito. No sabía si utilizar presentación con vosotros o no. Bueno, a lo mejor la pillo y a lo mejor no, ¿eh? En función de cómo vayamos. Eso. El título de la sesión de hoy se llama Habilidades y recursos para la gestión de las comunidades compasivas. Pido una ayuda, ¿eh? A veces hablo muy rápido y sé que eso es un inconveniente para entender, ¿no? Así que si veis que hablo muy rápido, ningún apuro en decir stop, ¿vale? Baja el ritmo. Os lo pido como ayuda. Confío en que si me apresuro me vais a decir algo, ¿vale? Habilidades y recursos para la gestión de las comunidades compasivas. Y mañana el título de la sesión es Entrenamiento en el cultivo de la compasión. Vamos a dedicar a esto del enfoque de las comunidades compasivas, que supongo que habéis trabajado en otros sitios y que estoy segura que luego con Silvia vais a trabajar, poquito tiempo, y luego nos vamos a centrar sobre todo en el entrenamiento en el cultivo de la compasión para al menos hacer una muestra de todo lo que compone, ¿no? Esta imagen que os muestro en esta presentación a mí me acompaña desde hace varios años en distintas cosas, mucho de lo que hago, porque para mí es una imagen de la compasión. Es una imagen en la que se refleja cierta ternura, ayuda, se refleja incluso admiración, apoyo, igualdad, no sé, refleja muchas cuestiones. Si la veis en más grande, se ven a las personas enteras, completas, apoyándose, pero resquebrajadas, que tiene mucho que ver con la idea de la compasión, ¿no? Y la vamos a poner en muchas de las diapositivas o de las cosas que veamos a lo largo del día de hoy y de mañana. Esa imagen de esa humanidad resquebrajada que se ayuda una u otra, ha sido un poco la imagen de este tiempo, ¿no? Del tiempo de la pandemia, que esto también viene de antes, pero desde luego ha sido una etapa de muchos retos y muchos desafíos, ¿no? Dice Francesc Torralba Rosselló, que es un bioeticista muy importante de España, barcelonés, que la lección más potente que nos ha dejado esta crisis es la constatación de la vulnerabilidad de lo humano, ¿no? Y que una sociedad decente es aquella que cuida a los colectivos más vulnerables, ¿no? Fijaros que en esta imagen que hemos visto antes, y me refiero a ella, las personas o las imágenes que se representan están resquebrajadas, pero se ayudan unas a otras y están de pie. Es decir, todos somos vulnerables de alguna manera, todos, los que ayudamos y los que nos ayudan, y a veces los papeles se cambian en 0,1, y el aprender la compasión es aprender a situarse en todos los escenarios, cuando uno es ayudado y a cuando uno lo tienen que ayudar, porque sufrimos todos. Y una de las cosas que más ha dejado patente esta lección que hemos vivido de dificultad es que nadie está totalmente prevenido contra el sufrimiento, porque incluso las sociedades más desarrolladas tienen todas las estrategias para liberarse de cosas muy pequeñas que le pueden atentar muy fuertemente. Así que somos muy susceptibles de ser heridos, muy, muy susceptibles de ser heridos. Ya lo sabíamos, los que nos dedicamos un poco a la profesión más sanitaria, sabemos que la piel se resquebraja con solo que pasemos algo por encima y nos parece que somos muy fuertes hasta que el dedo pequeño del pie se nos engancha con la mesa y nos fastidia los siguientes 4 días porque no podemos plantar bien y tenemos que tomar medicación y no podemos usar los zapatos y dice uno, ¿y para qué sirve? ¿O para qué sirve el dedo pequeño del pie? Bueno, pues no sé, pero cuando se resquebraja esa pequeña parte, nos afecta al ser completo, ¿no? Bueno, pues ahora una pequeña parte de la tierra en la que vivimos nos ha alterado a todos. Y dice Francesc Torralba, nombrando a Munier en su libro, que ahora hay que hacer 3 cosas. Una, afrontar, otra, inventar y otra, ahondar.
En cuanto a afrontar, bueno, pues ahí estamos, ¿no? En cuanto a ahondar, creo que falta mucho y espero que vosotros y yo ahondemos un poquito en estos días y por supuesto que lo sigáis haciendo a lo largo del curso, que no veamos solo la superficie de las cosas, sino que intentemos ir a un poco más la profundidad de los profundos cambios que se han sucedido en este tiempo y también de la profundidad de las causas que han generado tantísimo sufrimiento, ¿no? Y en cuanto a inventar, pues se trata de innovar, emprender, crear nuevos marcos, nuevos sistemas de vida, de producción. Y yo creo que esto de las comunidades compasivas, que no ha nacido de la pandemia, que ya venía de antes, es una manera de innovar, ¿no? Ante los retos sociales que tenemos. Y esto de la compasión puede parecer algo novedoso y sin embargo no lo es tanto. La compasión desde el punto de vista ético está en todo pues, el repertorio de autores más antiguos, desde Aristóteles, Torralba, Peregrino, Tomás Más, todos hablan de la ética de la virtud y una de las virtudes es la ética de la compasión. En español yo a veces digo que la compasión es más antigua que el hilo negro, ¿no? No sé, el hilo negro, el hilo, eso es muy antiguo, ¿no? Bueno, pues es muy antigua la compasión. Tan antigua que es la que, sin, a veces sin saberlo y sin haberlo estudiado científicamente, pues sostiene la humanidad, ¿no? Porque de alguna manera el ser humano es uno de los seres en esta sociedad, en esta tierra, que nace más débiles y necesita de la compasión de sus padres, sus madres o de otras personas que lo ayuden y que lo sostengan durante muchos años. Y eso es debido a una actitud compasiva básica del ser humano, ¿no? Que nos sostiene a todos, una compasión innata. Claro, en el final de la vida, que es donde estáis vosotros profundizando todavía más, los cuidados compasivos o la atención compasiva no solo es algo bueno, algo que podemos invertir en ellos, algo adecuado, sino que es algo, es una cuestión ética. Es decir, algo que tenemos que hacer, éticamente hablando. No es ético hacernos cuidados al final de la vida sin que sean compasivos. No es ético relacionarnos en la sociedad con las personas que están en fase o en proceso final de vida o con grave enfermedad sin incorporar la compasión. No es ético. En cuanto a la ciencia de la compasión, y solo la vamos a nombrar en este momento hoy y ya no más, os traigo la idea de que desde 1954 hasta ahora, fijaros cuál ha sido el desarrollo bibliométrico de los estudios sobre compasión. Esto es un resultado de PubMed. Si nos metíamos en 1954, alguno habría, algún escrito, algún texto, algún artículo, ¿no? Si nos metemos en el 2021, yo creo que la última vez que me metí en PubMed había 170.000 artículos o alguna cosa así. Es decir, que ahora mismo se está construyendo, además de la actitud de la compasión, del valor de la compasión, se está construyendo la ética y la ciencia de la compasión, en el que a través de estudios científicos se está viendo cómo la actitud de la compasión transforma a las personas, a las sociedades y transforma incluso los procesos neurológicos, ¿no? A través de la neuroplasticidad del cerebro. Esto es un hallazgo que no tiene mucho más interés que el también poderlo trabajar desde escenarios pues, intelectualmente dedicados a la ciencia. Pero además con mucha, no con mucha, porque no es propio de la compasión, pero con toda la vehemencia que sea necesaria. Podemos defender que hay mucha compasión, o sea, mucha investigación en torno a la idea del desarrollo de la compasión, porque tiene efectos muy positivos. Fijaros, en el sistema sanitario, sociosanitario, que es donde más se ha estudiado, los beneficios de la compasión son en múltiples direcciones. Aquí os pongo algunos de los estudios más recientes, o incluso algunos muy recientes, hacia los usuarios, hacia la gestión de los servicios y hacia los propios profesionales. En cuanto a los usuarios, diréis, ¿cómo mejora la compasión a los usuarios? La satisfacción. Bueno, la satisfacción, la inmunidad, el descenso de las infecciones, los días de estancia en clínica,
O sea, que tiene efectos muy concretos que se han medido en ensayos clínicos bien controlados. También hacia la gestión de los servicios, porque, bueno, imagina si todo esto ocurre, si la gente, bueno, de alguna manera enferma menos en determinadas, no voy a decir así en general, ¿no? Pero en lo que se ha medido en diversos escenarios, enferma menos, tarda menos tiempo en salir de la hospitalización, pues se abaratan los costes, ¿no? Y hacia los propios profesionales, porque hay como dos sentidos, ¿no? Por un lado, los profesionales que son capaces de generar compasión y que incluyen en su trabajo la actitud y la manera de la compasión, pues se sienten más satisfechos. Pero por otro lado, las instituciones que son compasivas con sus profesionales generan una mayor satisfacción en los propios profesionales y una adaptación a los puestos mucho mayor, ¿no? Mayor trabajo en equipo, mejor entorno laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto es así que hace muy poquito se publicó este libro, Compasión Omic, que, bueno, para los que nos dedicamos un poquito a esto fue muy interesante porque en él se aglutinan todos los estudios que se han realizado en los últimos años, en el siglo XXI, sobre la compasión para explicar que la compasión es costo efectiva. Es decir, que además de ser muy positiva para todos estos escenarios, además de eso, significa el abaratamiento de los costes. Y como sabéis, y si no sabéis, os lo digo yo, eso es lo único que a veces sirve para que los gerentes de los hospitales o las personas que están al frente quieran incorporar algunas nuevas estrategias. Hay que demostrárselo y hay que demostrárselo no tanto con el buen ambiente, que bueno, que sí, sino que con que además reduzcan los costes. Bueno, pues ahí en este libro se reduce, se va desglosando poco a poco cómo la literatura sobre la compasión describe cómo la compasión abarata los costes del sistema sanitario. En cuanto a qué nos referimos cuando hablamos de la compasión, y esto va a ser el trozo que yo voy a hablar más, después ya no. Hay muchas definiciones, pero la verdad es que estamos especialmente unidos desde el grupo de investigación al que estoy a esta definición, ¿no? La compasión puede definirse como una sensibilidad al sufrimiento de uno mismo y de los demás, unido a la motivación de prevenirlo y de aliviarlo. Fijaros qué sencillo. Por un lado hay una sensibilidad, por otro lado hay un deseo de aliviarlo y por otro la motivación para la acción, ¿no? Pero para prevenirlo a veces y para aliviarlo. Hay otras definiciones un poquito más avanzadas, además del mismo autor, de Gilbert, que dice una respuesta multidimensional al sufrimiento implica sensibilidad, reconocimiento, comprensión, resonancia, preocupación, muchas cosas. Como dice muchas cosas, a mí me parece menos clarificadora, ¿no? La primera me parece un poco más. Pero hay una que, aunque no es la más usual en los textos científicos, a mí me gusta, que es la de Brito de 2017. Dice que la compasión es el coraje de permitir que la impresionante belleza y el tremendo sufrimiento de la vida nos agriete y nos abra el corazón. Y me gusta especialmente por la palabra coraje. La compasión no son tonterías. No es ser tierno, achuchable, osito de peluche, decimos por aquí, ¿no? Algo, bueno, muy moldeable, que no se queja nunca, que no pone problema. Todo lo contrario. O quizás algo muy complementario. La compasión puede implicar ternura, pero también implica a veces cierta dureza. Y sobre todo implica mucho coraje. Porque fijaros, solamente con la definición de compasión primera que hemos puesto, si es el deseo de aliviar el sufrimiento o prevenirlo, si yo a mi hijo de 16 años que está ahí jugando al baloncesto con la pelota, le dedica 24 horas al día, 22 o 20, dedica 4 horas a dormir y el resto del tiempo está conectado al móvil, y yo le digo, no se puede, y me dice, mamá, no. A veces tenemos la idea de que ser compasivo es decirle, bueno, claro que sí, hijo, venga, bueno, está bien, para que no sufras. Pero mi deseo es aliviar el sufrimiento real, el que le puede venir en el futuro.
por el desgaste que le ocasiona el uso inadecuado de la tecnología, el no descansar bien, el no dedicar tiempo al estudio y a su proyecto personal, el no relacionarse con los otros. Eso sí que me preocupa, no el pequeño frustración o sufrimiento, si queréis, de este momento. Por lo tanto, lo que mi hijo necesita en ese caso no es alguien muy moldeable y muy poco, muy poco iba a decir duro, pero con muy poco coraje, sino que necesita a alguien que le ponga límites. Y eso es ser compasivo en ese momento. Por lo tanto, la compasión es el coraje. En los escenarios del final de la vida se caracteriza perfectamente a los profesionales o a las personas compasivas porque lo que tienen son capacidad de estar presentes. Yo en los últimos años iba a decir en mi carrera profesional porque parece que se acabó, pero en los años, no se ha acabado. En los últimos años de mi práctica asistencial estuve en paliativos, ¿no? Y yo notaba que mi diferencia al cultivar la compasión era que a veces antes del proceso, ¿no? Y yo era bastante buena enfermera, ¿eh? Y de cuidados paliativos, pero notaba que cuando había situaciones muy difíciles en el futuro decía, ay madre mía, ojalá no me toque, ¿no? Alguien muy joven, con mucho sufrimiento, algún diagnóstico que sabíamos que su muerte iba a ser muy traumática, como un sangrado masivo, un niño pequeño, no lo sé, imaginaros vosotros escenarios, ¿no? Pues a veces decía, ojalá no me toque. La diferencia es que cuando esto fue pasando por mí, yo las más de las veces decía, ojalá me toque, yo quiero estar ahí, ¿no? Y sencillamente porque me sentía con el coraje de estar presente. Me sentía y me siento, afortunadamente. Por lo tanto, quedaros con esa palabra. La compasión así descrita, y esto es un atropello a un concepto tan bonito como eso, dividirlo en muchos trocitos, ¿no? Pero sabéis que nuestra cabeza a veces le cuesta trabajo comprender conceptos abstractos y complejos, y entonces metodológicamente lo subdividimos mucho, mucho, mucho para entenderlo mejor, ¿no? Si dividimos la compasión en dos grandes esferas, sería por un lado la apertura o la sensibilidad al sufrimiento y la otra la disposición a la acción. Dentro de eso lo subdividimos todavía más para entenderlo. Imaginaros un proceso de compasión. Lo primero, la atención, estar atentos. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues que uno puede andar por la calle y no darse cuenta de que hay alguien llorando en un banco o alguien que ha tenido un momento dramático y acaba de salir de un diagnóstico y anda llorando por la acera al lado mía, ¿no? Inconsolada, ¿no? Yo a las enfermeras, ¿no? A veces les digo, podemos entrar por la puerta de urgencia con el bolso y el teléfono aquí hablando con otra compañera para ver cómo cambiamos el turno, y a nuestro alrededor a lo mejor hay una persona llorando, otro que se queja amargamente de dolor, otra camilla de alguien esperando hace muchísimas horas que quiere contactar con el médico, o alguien que se dobla porque tiene un dolor en el estómago, y podemos pasar sin darnos cuenta. La primera parte de la compasión, de la actitud de la compasión, es la atención, el estar presentes, atentos, para poder conectar con el sufrimiento. Perdonadme, pero no sé quitarle el sonido esta tarde al móvil. La capacidad de estar presente, esa es la primera y la vamos a trabajar un poquito hoy. Una vez que tenemos la capacidad de estar presente, la siguiente parte sería la empatía cognitiva y la empatía afectiva, o sea, la empatía. Porque hay gente que confunde la empatía con la compasión, ¿no? Claro, no es difícil eso. Porque necesitamos la empatía para ser compasivos, pero no es suficiente. No es suficiente. De hecho, a veces aparece lo que se llama el distrés empático, que es el ejercicio continuado del esfuerzo por empatizar sin salida. Y hay un estudio publicado muy recientemente en el que se le preguntaba a las enfermeras y decía, perdonar, alguien que tiene que cerrar el audio, en que se decían, los profesionales decían, un caso, otro caso, y empatizas, vuelves a empatizar. Claro, y no podemos hacer nada. Y no podemos hacer nada, o sea, no hay movimiento, eso lo que genera
más que satisfacción compasiva, lo que genera es distrés empático, o sea, agotamiento por empatía. La empatía es clave para la compasión, pero tiene que seguir adelante para que la persona que lo ejerce se sienta satisfecho con lo que hace. Y no es suficiente empatizar. A veces nos parece lo más pero es lo último. Ya, es que yo soy muy empático. Muy bien, tú eres muy empático. Y una vez que has empatizado con la persona, que lo comprende, que entiendes bien la causa de su sufrimiento incluso, y te has puesto en sus zapatos, ¿te los quitas? Porque si te los quitas, ahí se quedó todo. ¿Mm? O te pones a caminar al lado. Bueno, pues la propuesta de la compasión, de esa definición de compasión, es disponernos a la acción. Para eso son requisitos dos cosas. Primero, deseo genuino del alivio del sufrimiento. Y no siempre lo tenemos. ¿Mm? A veces es un ejercicio, porque a veces parece que la gente se merece lo que le pasa, ¿no? Bueno, dice, decir que no alguno, bueno, a veces podría parecer que la gente se merece lo que le pasa. ¿Mm? Socialmente eso es bastante afectado. No, yo entiendo que, hombre, con lo que le está pasando, lo estará pasando mal. Cualquiera en su situación se sentiría, pues, agobiado, pero es que no hizo las cosas bien. Se merece lo que le pasa. Por lo tanto, no hay que hacer nada. Es su responsabilidad. Siguiente paso, y ahora podemos hablar de esto, ¿eh? Motivación para la acción. Y acordaros de esta palabra, motivación. Es la que mueve el mundo. La motivación. ¿Mm? Es la que hace que actuemos cada día de una manera o de otra. La disposición a la acción, la motivación es ponernos en marcha. El compromiso, aquí falta la palabra compromiso, está en otros gráficos, pero es el compromiso con la acción, estar dispuesto. ¿A qué? Bueno, a estar presente, a hacer lo que haga falta, a ponernos en disposición, a hablar con el jefe de la guardia, si estamos en el hospital, a lo que sea, a movernos por disminuir. A veces las causas del sufrimiento son imposibles de erradicar. ¿Mm? En ese caso, siempre se puede estar. Y volveríamos entonces a la primera acción, a la atención, a la presencia. Que alguien decía en algún momento, la compasión en los escenarios de final de vida es que la persona, el profesional, la persona compasiva entre en la habitación y el halo, el ambiente de la habitación vaya cambiando paulatinamente con su presencia. Y he tenido esto no es científico, pero he tenido la experiencia de que eso a veces se da así. Depende del tipo de presencia que uno tenga, se va cambiando el clima de la habitación. Bueno, y por último veis aquí un brillo cálido, una lucecita amarilla. Hablan los autores de brillo cálido. Bueno, de calor en el corazón, me gusta a mí más decir, ¿vale? De calor. La sensación de satisfacción por el trabajo o por la actitud desplegada, que no sea trabajo. Fijaros que en uno de los últimos estudios, creo que no lo he puesto aquí, que podéis encontrar en Nursing Ethics, que habla de las causas y las consecuencias de la fatiga compasiva, está colgada en los materiales que os he colgado. Hemos llegado a una conclusión que a mí, bueno, me ha gustado mucho verla, que es que los profesionales sanitarios, no sé si algunos de vosotros sois profesionales sanitarios, pero es lo que más he trabajado, por eso a veces, bueno, sí sé que algunos son, pero no sé si todos. Los profesionales sanitarios y sociosanitarios están muy quemados, tienen mucha fatiga compasiva y bastante distrés empático. Cuando hemos investigado las causas y las consecuencias de la fatiga compasiva, fijaros, cuando se habla de fatiga compasiva o fatiga por compasión, parece que es la compasión la que produce fatiga. ¿Mm? Bien, pues después del análisis cualitativo de las entrevistas de este estudio, llegamos a la conclusión de que las
causa verdadera de la fatiga compasiva era la ausencia de la compasión y no el ejercicio de la misma. O sea, la ausencia de los atributos propios de la compasión en los profesionales es lo que provoca la fatiga compasiva, y de hecho proponemos un cambio de nombre, ¿no? Fatiga empática, distrés empático, como queramos. Pero ese fenómeno, que además se ha estudiado mucho en la ciencia de la compasión, la fatiga compasiva, puede darnos lugar a, bueno, si yo ejerzo mucho la compasión, ¿me voy a fatigar? Pues es posible, está demostrado, hay cierta evidencia de que te vas a fatigar mucho más si no tienes esos atributos, ¿no? Seguimos adelante, que no quiero enrollarme. Esto ya lo hemos visto. Era otra vez. Perdonad que estoy sin veros a vosotros. La compasión tiene 3 flujos, ¿vale? Y vamos a trabajar en estos días alguno de ellos. La autocompasión, o sea, la compasión hacia nosotros mismos, es tratarnos con bastante más amabilidad y con bastante más deseo de aliviar nuestro propio sufrimiento. El ofrecer compasión y el recibir compasión. Son los 3 flujos deseables en la compasión. Por lo tanto, eso que os ponía de las 3 figuras estas, que parecen 3 ángeles, pues la compasión hacia nosotros mismos, el uno con el otro con el uno, y todos, todos para todos, ¿no? Como decían los 3 mosqueteros. Porque si no, no fluye la compasión de una forma adecuada. Es decir, sin hacer axiomas así categóricos, porque no me atrevo a ello, podría deciros, podría deciros que, hombre, que se necesita ser un poquito más autocompasivo con nosotros mismos, conocer cuáles son las causas de mi propio sufrimiento y desear con todo el alma aliviarlo un poquito y prevenirlo, ¿vale? Para poder ponerme también a aliviar el de los otros. Pero he aprendido en los grupos con los que he trabajado que a veces se puede dar unas sin los otros. O sea, que los flujos, lo más adecuado es este flujo compasivo. Yo ofrezco, recibo y me doy compasión, ¿vale? Pero hay muchas personas que son capaces de ofrecer compasión y son muy poco autocompasivas consigo mismas. Lo digo porque yo antes era de las que decía, si uno no se cuida a uno mismo, no puede cuidar a los demás. Hasta que en una sesión con cuidadora, una señora me miró y me dijo, hija mía, qué pocas experiencias de vida tienes. Y llevaba toda la razón. Esa señora llevaba dedicada a cuidar a otras personas toda la vida. Y realmente no tenía mucha imagen, ¿no?, de haberse cuidado mucho a ella misma. Por lo tanto, se pueden dar los flujos de forma no completamente direccionales entre las 3 dimensiones, pero eso es lo más adecuado, ¿no? Lo que hace que la compasión se nutra y que todos nos nutramos unos de otros, ¿no? Ángela, perdona interrumpir. Creo que hay alguien en la sala de espera. Sí, Mira, ya la metí. Ya. Es que os tenía vosotros arriba, encima. Claro, es que no se ve, yo sé. Vale, por favor, ¿vale? Bueno, pues efectivamente, cultivar la compasión se puede. Esta actitud que os he tratado de vender en este rato como algo positivo, se puede cultivar la compasión. Yo, donde he hecho este proceso de formación y de transformación, os diría, ha sido con el Compassion Institute de la Universidad de Stanford, en la que, bueno, pues hemos trabajado durante 2 años con gente de Latinoamérica y de España y de otros países, ese cultivo de la compasión, a través especialmente del mindfulness y de otras técnicas meditativas y prácticas formales e informales. Muy procesualmente, muy despacito, con mucha paciencia con uno mismo, pero con realmente bastante cambios en este terreno. Ahora, bueno, me dijo Begoña, os puedo prometer que esto no lo tenía aquí metido, de hecho se ve que no estaba el hueco, pero ahora empezamos este año también con el máster en compasión y relación de ayuda en la Universidad de Huelva, y Bego me pidió que lo metiera, así que lo meto con mucha vergüenza, pero bueno, pues si queréis seguir formándoos en algún momento en el tema de la compasión, ahí lo tenéis. ¿Qué es eso de la socioplasticidad compasiva? Bueno, pues hay bastantes estudios de investigación de neuropsicología
en el que está viéndose que el cultivo de la compasión a través del mindfulness y de otras técnicas meditativas afecta y modifica distintas áreas del cerebro. Yo no soy neuróloga, así que no vais a esperar una magnífica charla sobre esto, pero sí lo que he podido leer, ¿no? Y comprender de todo esto. Claro, significa que el cultivo de la compasión a través de estas estrategias varía nuestro cerebro. Varía de tal manera nuestro cerebro que lo va modificando estructuralmente y se modifica también nuestra respuesta innata o nuestra respuesta espontánea. De tal manera que el cultivo hace que uno o una pueda responder de forma diferente después de un tiempo de cultivo expreso, ¿no? Hecho concienzudamente. Y dice Gonzalo Brito que si nuestras neuronas, como nuestros cerebros son plásticas, la neuroplasticidad del cerebro es posible, y eso es uno de los grandes avances del siglo XXI, ¿no? Es saber que el cerebro no se queda tal como está, sino que es modificable, que hay esperanza para todos, porque todos podemos cambiar, porque podemos cambiar incluso actitudes. Si nuestro cerebro es algo así como un campo en el que sembramos semillas de ira, semillas de odio, semillas de bondad, de ternura, pues depende de lo que reguemos en el cultivo, y perdonadme por esta manera de explicarlo, que va a estar así continua, crecerán más unas cosas o las otras. Dice Gonzalo Brito que por socioplasticidad compasiva, si iniciamos células o neuronas o corpúsculos dentro de la sociedad en la que estemos practicando la compasión, como este, por ejemplo, es posible que vayamos generando un cambio social, ¿no? Una socioplasticidad compasiva. Bueno, esto es un ideal, al que, bueno, me gustaría que llegásemos, que fuéramos transformando los escenarios en los que nos movemos, cultivando la compasión para que sean de otra manera, para que nuestras sociedades, nuestras universidades, nuestros hospitales, nuestros centros sanitarios, sociosanitarios, allí donde vivimos, nacemos y nos morimos, sean un poquito más compasivos. Y diría uno, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? ¿No? Vamos a empezar nosotros, ¿no? Y vamos a ir generando un movimiento. Claro, a mí me gustaría poder decir, venga, de un clic empezamos en, en muchos sitios. No puedo. En mi marco de acción hoy estoy con vosotros y en otro momento estaremos con otra gente allí donde estemos. Bueno, hay esto por un poco por explicar, ¿no? Que en este momento está habiendo, es verdad, muchas iniciativas comunitarias, ¿no? En el que se fomenta la empatía, el acercamiento, el reconocimiento a la gente que está en proceso final de vida. Internacionalmente hay un movimiento en el que se están creando comunidades compasivas, especialmente centradas en la compasión con el final de la vida, con las personas que viven el proceso final de vida. Y bueno, pues tenéis en España, concretamente, yo sé que tendríamos que mirarlo en Portugal para ponerlo también aquí, y en otros muchos sitios donde se hay, pues tenemos el proyecto Ciudad Contigo de Sevilla y otros muchos proyectos en al menos 7 u 8 provincias españolas, que las conocéis porque las habéis tenido muchos de las personas que las mueven en la última jornada que tuvisteis. Está el proyecto Al Final de la Vida de Barcelona con algunas de las personas que estuvieron conmigo en el curso o yo con ellas, ¿no? Que son fantásticas. Tenéis la Universidad Compasiva, que estamos intentando mover en la Universidad de Huelva y la Universidad de Algarve, y ese proyecto transfronterizo tan precioso que estáis teniendo, y la New Health Foundation, que también está trabajando fuertemente por todo eso. En cualquier caso, en el resto del mundo hay mucho movimiento a este respecto, y hay, pues mirad, basado siempre en 3 pilares. Por un lado, la sensibilización y la concienciación sobre especialmente el final de la vida, la formación y la capacitación de las personas normales, o sea, de los voluntarios, de las amas de casa, de las mujeres, de los chicos, de los chavales, de los niños, de cualquiera, porque todos podemos echar una mano en todo eso, y la intervención en una red de cuidado. Esta es la palabra clave, ¿no? La red de cuidado. Trabajar para formar redes. Bien, y con esto, bueno, pues yo os invitaría, tendríamos que desarrollar en este grupo de personas y otros muchos que se unieran una magnífica red
compasiva. Yo os invito a que bueno, el curso no solo sea de aprendizaje cognitivo, sino de aprendizaje experiencial y que incluso os motive a entre vosotros mismos crear una red para difundirlo allí donde estéis, ¿no? Porque estoy absolutamente convencida de que hay que invertir en compasión. Y esta diapositiva la pongo siempre que hablo en cualquier sitio. Bueno, en cualquiera no. En mi casa mis hijos no me dejan poner ninguna diapositiva, pero siempre que voy a un congreso, siempre que hay alguien que escuche que pueda manejar algo de inversión, sea humana, sea en recursos, sea en tecnología, creo que hay que invertir en compasión. O sea, hay que poner dinero también, ¿eh? Y recursos para formar, para sensibilizar, para crear redes. No, se hace con la buena voluntad de las personas y también se hace con medios. Pero porque estoy convencida de que aliviaría el sufrimiento de muchas personas y sería muy costo efectivo, especialmente en los procesos final de vida, en el que se necesita poca sofisticación tecnológica y mucha compasión humana en el trato, para que la persona esté más satisfecha. Además pongo siempre que está alineado con los ODS, ¿no? Porque creo que también es importante que estemos alineados con el desarrollo sostenible y con los objetivos de la Unión a nivel general, ¿no? Bueno, y vamos a empezar con la primera parte. Acordaros que hemos hablado de la compasión como en 5 momentos, ¿no? 5 apartados, 5 bloques, y el primero era la atención. Pero antes de eso voy a dejar de compartir. ¿Alguna duda, queja, pregunta, reivindicación? ¿Alguna cuestión que queráis decir? Ángela, te podría pedir que me explicases otra vez así brevemente, porque me quedé con ese concepto y creo que no lo entendí perfectamente, de la socioplasticidad compasiva, que me pareció súper interesante. Si lo pudieras explicar así brevemente. Sí, mira, es una idea de Gonzalo Brito, uno de los autores más importantes, especialmente en el ámbito latinoamericano, ¿no? de la compasión, y está basado en un punto anterior, que es la neuroplasticidad del cerebro, que es lo que ha explicado por qué el cultivo de la compasión, midiendo antes y después en personas en las que se han desarrollado en ese cultivo, hay respuestas, competencia de presencia, de atención, de alivio de sufrimiento distintas, ¿vale? Antes y después. Incluso cómo han variado, se han hecho mediciones de meditadores de cultivo de la compasión, comparado con otras personas, ensayos clínicos, y se ha visto cómo hay determinadas partes del cerebro, como la ínsula, la amígdala, ¿no? Que son modificables, ¿no? Estructuralmente incluso. Estructuralmente no es que se vean a simple vista, ya sabéis cómo es el cerebro, pero estructuralmente incluso. Lo que Gonzalo Brito propone es que si el cerebro que formamos cada uno de nosotros con el cultivo de la compasión lo podemos ir cambiando, también nuestra sociedad, que se compone por cada uno de nosotros como si fuéramos una célula, si nos vamos transformando en conjunto, podemos ir cambiando nuestra sociedad. Y a eso se refiere con este término muy bonito, aunque ya digo que para ir creando de socioplasticidad compasiva. Efectivamente, las sociedades se cambian a través de los cambios generacionales de las personas, de las sociedades y de los pueblos. Pues esto es la propuesta, ¿no? Ir cambiándolo nosotros para juntos ir cambiando lo que queremos que sea nuestra sociedad del futuro, en torno al elemento compasivo como uno de los más interesantes a desarrollar en nuestra sociedad, que además, aunque sea una desgracia tenerlo que decir, porque ha ocurrido, pero además en este momento es especialmente importante, ¿no? Porque la compasión es la respuesta natural al sufrimiento. Si mi niño llora, ¿no? Yo veo que le pasa, lo cojo, y si llora mucho y no sé qué hacer, me voy al médico, me muevo hasta que veo que deja de llorar, ¿no? Instintivamente, la compasión es una actitud muy genuina, ¿no? Especialmente con los niños y con las primeras etapas de la vida, incluso de los adultos o de los niños entre ellos mismos. Bueno, pues
en momentos de tanta fragilidad, hemos podido ver cómo la gente se ha estirado. Hay un artículo muy interesante en el que se explica cómo los profesionales de la salud, especialmente algunas enfermeras de atención primaria, han aumentado su satisfacción a pesar del trabajo intenso, duro, desagradable y en contacto continuo con el sufrimiento. Y dice el artículo, se ha demostrado anteriormente que personas que con gran desgaste físico, psicológico, emocional y de todo tipo, pueden estar muy satisfechos con el trabajo que hacen. Porque el ejercicio de la compasión provoca, no sé cómo no sé cómo explicaros, pero provoca satisfacción, provoca una elevación de la activación también, ¿no? Y un deseo de seguir haciéndolo, un deseo profundo de seguir haciéndolo, ¿no? Y una satisfacción profunda del bien hecho. Es una cosa que socialmente parece un poco raro, como gente que se ha dedicado en este tiempo a cuidar tanto en momentos tan difíciles puede estar incluso más satisfecho que antes, que tenían un poquito de menos trabajo, no digo que mucho, pero un poquito de menos trabajo y menos contacto con el sufrimiento. Es que desde una actitud compasiva, el estar, el ayudar, yo diría en España, lo que entendéis el español, yo diría nos pone, o sea, nos ayuda, nos estimula, nos da la vida de alguna manera, le da el sentido de la vida, ¿no? Y eso pues, nos alinea mucho y nos da cierta sensación al menos concreta, no digo para siempre, pero sí esa sensación concreta de felicidad. No sé si te he explicado bien, Emilia. ¿Sí? Ok. ¿Alguna cosa que queráis decir? ¿No? Vale. Bueno, seguimos, no paramos mucho porque ahora quiero que trabajéis vosotros. Bueno, como habéis visto, la propuesta es, a través del mindfulness y de la meditación y de otras técnicas, cultivar la compasión. ¿Vale? Uy, perdón. Ok. Así que me gustaría empezar con vosotros haciendo alguna meditación. ¿Parece bien? ¿De mindfulness? Sí. Fijaros, una cosa solamente. ¿Sabéis lo que es el mindfulness? Aquí hay alguien que dice que sí. Elsa dice que sí. Elsa, ¿qué es el mindfulness? O meu portunhol não é muito bom. Eu hice MBTC ¿Sí? com Oxford University. Mindfulness é voltar à base, ao nosso corpo, ao aqui e agora. Muito simples, assim uma forma muito simples de dizer o que é mindfulness. Muy simple, aquí y ahora. Sí. Vale, yo creo que alguna explicación casuística, o sea, nada importante, pero que a veces nos ayuda a entender de dónde viene. La palabra mindfulness, muchas gracias Elsa, la palabra mindfulness está traducido en muchas maneras al español o a otros idiomas de muchas maneras. La plena conciencia, la atención plena, la presencia mental, la que más se utiliza es la atención plena, ¿vale? Pero fijaros, el mindfulness viene de la palabra sati, que en Pali, que es un idioma asiático occidental, viene de la no me sale la palabra casi nunca, nominalización, bueno, del verbo sarati, ¿vale? El verbo sarati significa recordar o rememorar. Recordar es traer al presente, ¿sí? Cuando recuerdo algo, lo hago presente en este momento. Pues la palabra mindfulness viene de el traer al presente continuamente nuestra presencia. Entonces se llama, en español se define muy bien como atención plena. Y bueno, sabéis que uno de los precursores del mindfulness en España y en Europa ha sido Jon Kabat-Zinn, ¿vale? Que además en esa Universidad de Massachusetts empezó con su programa de reducción del estrés en el centro médico, ¿no? De la Universidad de Massachusetts. Ahí empezó toda la expansión del mindfulness y es verdad que ha habido, bueno, pues
alguna tergiversación, algún cambio en la manera de entenderlo, pero eso no quita que incluso científicamente ya hay muchos estudios que demuestran que el mindfulness aplicado al estrés tiene bastante eficacia, y concretamente en colectivos como por ejemplo los profesionales sanitarios. Bien, vamos a empezar con una pequeña meditación de atención plena, muy pequeña, porque si no, no nos daría mucho tiempo y quiero hacer alguna más con vosotros. No todo lo que vamos a hacer es mindfulness, para nada. Vamos a utilizar otras técnicas de meditación de tradiciones milenarias, pero sí que quiero caer con vosotros en la cuenta de que antes de ir a otras partes de la meditación, de otras partes de la compasión, la primera era la atención. Por eso, antes de empezar a trabajar otras cuestiones, lo primero tenemos que saber volver al momento presente, a estar atentos, para poder bajar el nivel de intensidad de nuestra cabeza, de nuestros pensamientos, para poder centrarnos en el momento y estar abiertos, ¿no?, a lo que suceda con nosotros o con otras cosas de alrededor. No sé, ¿alguno de vosotros ha hecho antes alguna práctica de...? Bueno, Elsa entiendo que sí, pero algún otro o alguna otra. Esperad un momentito, que voy a dejar de compartir. Eso es. ¿Alguno otro de vosotros? Decirme aquí, ok, tengo ninguna experiencia, mucha experiencia, cero experiencia. Aquí en el chat, por favor, decidme alguna cosa de esa. ¿Tengo experiencia? ¿No tengo experiencia? Decidme algo. Cero experiencia, dice Emilia. Sí, lo he hecho, tengo experiencia. Tengo meditación. Espero a los demás. No tengo ninguna experiencia. Sí, lo he hecho, tengo experiencia. Sí, en el curso de terapia personal, cero experiencia. Vale. Bueno, ir poniendo, ¿vale? Que me gustaría saberlo, irlo conociendo a la vez que vosotros. Y mientras que lo ponéis, os voy a pedir que en este ratito muy pequeño, es una degustación, nos centremos en el momento presente, que ahora os voy a guiar un poquito la meditación, pero que a partir de este momento, cuando os diga vamos a iniciar una pequeña meditación, pues sencillamente empecemos con adoptar una postura cómoda y estable, ¿vale? En el que la espalda, si es posible, esté, bueno, lo más alineada posible, ¿no?, lo más recta posible, de forma que esté sosegada, flexible, relajada, pero a la vez alerta. No se trata de dormirnos, no es la intención, aunque sea una hora apropiada para ello, pero se trata de todo lo contrario, ¿no?, de estar activos en este proceso de búsqueda de la atención, que si necesitáis, pues mováis los hombros hacia atrás y hacia abajo, que localicéis el cuello en un punto en el que estéis cómodos y lo mováis un poco para situarlo, y en que buscarais y encontrarais esa postura en la que a la vez os permitiera estar alerta y relajado. Cuando hablemos de respiraciones de limpieza, para aquellos que no tenéis ninguna experiencia, son aquellas respiraciones en que tomamos sencillamente aire por la nariz fuertemente y expiramos con toda la fuerza echando el aire por la boca. Como estáis en casa y nadie os escucha, estaría bien que fueran sonoras, O sea, esto que yo he hecho de como un suspiro, decimos aquí en Andalucía, un buen suspiro, que limpiemos esa, y que dejamos marchar esa energía, con fuerza, echándolo por la boca. Y una vez que dejamos las respiraciones de limpieza, la respiración siempre será tomando aire por la nariz y echando el aire por la nariz.
A ser posible, y ahora os lo indicaré también, pero lo doy como guía para todas las meditaciones que hagamos en estos días, tendremos los ojos cerrados, y si en algún caso no es posible o no os viene bien, porque, no sé, la cabeza o os mareéis o alguna cuestión, podéis soltar la mirada hacia el frente, dejar entreabiertos los ojos y soltar la mirada hacia un punto en el frente difuso, ¿vale? Podéis optar por alguna de las dos cosas. Hay veces que si uno tiene mucho sueño, como no se trata de dormirse, puede tomar esa otra opción. Bien, pues empezamos y si queréis, pues vais tomando esa postura relajada y alerta en vuestra silla. Estira un poco tu columna vertebral, rota ligeramente los hombros hacia atrás y hacia abajo, abriendo el pecho y relajando el vientre. Y empezamos con 3 respiraciones profundas y purificadoras de limpieza. Tomando aire por la nariz y expulsándolo por la boca fuertemente. Tomamos aire y lo expulsamos. Cada uno a su ritmo. Una respiración más. Inspiramos. Y a tu ritmo, después de la tercera expiración, deja que la respiración recupere su ritmo natural, sin forzarla y sin modificarla. Tomando aire por la nariz y expulsando el aire también por la nariz. Con toda la paciencia que tengas y con la delicadeza que puedas, centra tu atención en las sensaciones de expansión y contracción del vientre mientras respiras. Cómo se expande el pecho cuando tomas el aire y cómo se contrae cuando expulsas el aire por la nariz. Intentando que siga su ritmo natural. Puede ser lenta, rápida, profunda, la que ahora tenga que ser. Y ahora te voy a pedir que durante un par de minutos centres toda tu atención en el aire que entra y sale por tu nariz. Mira a ver si cuando entra el aire un poquito más frío y refresca tu mucosa de la nariz. Y explora a ver si cuando sale es un aire más caliente. Incluso puedes notar su calor en la parte de arriba de la boca. Intenta centrar toda tu atención en la inspiración y en la expiración al tomar el aire y salir por tus fosas nasales. Y durante un par de minutos, cuando entre el aire, di inspiro, y cuando salga, di expiro. Y céntrate solo en el aire que entra y el aire que sale, diciendo
Inspiro, expiro. Es posible que tus pensamientos se vayan a otro lugar. Es natural y lógico que así ocurra. Cuando te des cuenta, amablemente, dite a ti mismo, voy a centrarme en la inspiración y en la expiración. Y después de este par de minutos intentando centrarnos en los movimientos de la respiración, poco a poco puedes ir conectándote con el resto de tu cuerpo y abriendo los ojos y conectándote con el resto de la clase. Bien. Hola. A los que habéis estado por ahí. ¿Cuántos de vosotros, y os pido que levantéis la mano o que no la levantéis en ese caso, cuántos de vosotros habéis podido estar centrados solo en la
respiración en estos 2-3 minutos que hemos estado absolutamente en silencio. ¿Alguien ha dicho? ¿María? ¿Cristina? Dime, cuéntanos. Ahora. Mais ou menos. Eu estou no meu local de trabalho e é difícil separar, mas acho que estes exercícios são fundamentais. A necessidade que nós temos de parar e para estarmos atentos temos que parar. E acho que é fundamental. Enquanto não fizermos isto, não vamos ter sucesso. Nesta questão da compaixão, mas também na nossa relação com todos, não é? Com absolutamente todos. É urgente que todos nós paremos, escutemos e estejamos atentos a todos os seres, não é? Aos homens, aos animais, às plantas, à criação. Só assim eu acho, eu tenho fé na humanidade e tenho esperança na humanidade, mas acho que só este é o caminho, não há outro, não há outro. Muito obrigada. 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 Me ha encantado lo que has ido diciendo. Además, es verdad que esa es la evolución, ¿no?, de la compasión hacia los seres, hacia mí mismo, hacia los seres queridos, hacia los seres menos queridos, hacia los difíciles, hacia otros seres, hacia, bueno, ahí intentaremos dar algún pasito, solo en el conocimiento de cómo se propone el cultivo de la compasión, no tanto en hacerlo, porque como has dicho muy bien al principio, esto es un ejercicio que hay que hacerlo. Así que muchísimas gracias, María Cristina. ¿Alguna más de vosotros? ¿Alguno? Perdona que voy a subir un poco la persiana, porque ya me veo en tinieblas y tampoco es eso. ¿Alguno de vosotros o alguna más ha podido estar más o menos, o todo el tiempo, pendiente de la respiración? Yo sí, más o menos todo el tiempo. Es verdad que hay algunas veces que además, incluso cuando lo practicas habitualmente, es inevitable, ¿no?, que la mente se vaya un poco, pero ya con el tiempo aprendes a que cuando se va a la vez y vuelves a poner tu intención en la respiración. Y sí, la mayoría del tiempo sí he conseguido estar atenta a mi respiración y estar aquí. Muy bien, muchísimas gracias, María José. De nada. ¿Alguna más o alguno más? Yo creo que, vamos, estos momentos, y es curioso que yo, por acaso hace años que no lo hago, perdón, pero yo trataba de hacer eso con mis alumnos de tercero cuando daba salud materna, porque presentaba una técnica de relajación específica para el embarazo, y cuando lo hacemos, por lo menos yo me doy cuenta la falta que me hace. Los minutos de silencio absoluto y no pensar en que tengo que hacer esto, aquello y aquello. Y vamos, qué difícil se me hizo, ¿no? No pensar en la lista muy larga de cosas que quedan para hay que hacer. Sí. Y es verdad que nos hacen mucha falta y vamos, que no es complicado, pero tampoco es simple, y que eso, que hay que entrenarlo a diario para poder hacerlo, y que si no tenemos eso, como creo que fue Cristina que estaba comentando, que si no tenemos espacio para nosotros, ¿cómo podemos buscar espacio para el otro, no? No da. Es urgente eso mismo, empezar por darnos espacio y por eso, por ser más compasivos con uno mismo, si no, no hay como dar el paso hacia el otro. Ya, lo que tengo que agradecerte por eso, por proporcionarnos, aunque sea reflexionar sobre esto. Gracias.
porque practicar comprenderéis que es muy poco, no es nada. El ejercicio es más bien para tener en cuenta que lo normal, lo lógico, lo que nos va a pasar es que se vaya la cabeza, se vayan los pensamientos. De hecho, la mayor parte de nosotros, excepto que estemos muy atentos o que practiquemos mucho del mindfulness y la atención plena, estamos normalmente o en el pasado evaluando lo que ha ocurrido, incluso inmediatamente, ¿no? No he podido evitar mientras que dirigía la meditación y eso me doy cuenta porque estoy acostumbrada a observarme a mí misma, ¿no? Pero no he podido evitar decir, ¿les estará pareciendo bien? Y mirar vuestras caras y estar preocupada, ¿cómo he dicho tal cosa? O en el futuro, como decía Emilia, y estoy delante de la persona que sufre en este momento una barbaridad y a la vez que estoy hablando, intentándola consolar, estoy pensando, ¿qué voy a decir después? Y eso está muy bien, pero también puedo pensar, ¿y qué voy a poner de cena? Todos esos pensamientos se dan en nuestra cabeza. Hay una cosa que a mí me encantó aprenderlo, que es que nosotros podemos decir en el idioma español, pero en el portugués será más o menos igual. Hablando muy rápido, podemos decir alrededor de 60, 80, 100 palabras por minuto. Más de una por segundo. Si lo hacemos muy rápido como yo hablo cuando quiero. En español lo hago porque hablo súper rápido cuando quiero, pero no voy a hacerlo. Sin embargo, nuestro cerebro es capaz de asumir, de entender en nuestro lenguaje materno, y en algunos que estén muy familiarizados, de 120 a 170 palabras por minuto. Con lo cual, hay un espacio de tiempo entre lo que soy capaz de decir y lo que soy capaz de entender, o lo que soy capaz de oír, porque el otro no puede decir más, y lo que soy capaz de entender, de alrededor de 30 o 40 palabras. A eso se le llama tiempo libre mental. Y con ese tiempo libre mental, pues hacemos esto que hemos dicho. Pensar en cómo me porté, en cómo lo dije, en cuánta plancha tengo, si puse la lavadora a la hora adecuada o no, o qué le digo a mi compañero del consejo de departamento de mañana. Todo eso, y sin orden ni concierto. No creáis que lo más importante primero, no, lo que sea. Ese tiempo libre mental es el que tenemos o podríamos aprender a silenciar cuando estamos escuchando. Cuando estamos escuchando tendríamos que aprender a silenciar ese tiempo libre mental, y cuando estamos en silencio podríamos intentar hacerlo muy pequeño. Sin embargo, os tengo que dar una, no sé si mala, pero una noticia, que es que nuestra mente está distraída, es inquieta, le gusta jugar y naturalmente va a moverse. Y los pensamientos van a estar ahí. En la medida en la que practiquemos, puede ser que esos pensamientos vayan pasando por delante nuestra, se vayan, pues caminando por nuestro lado y le vayamos prestando menos atención, porque hemos decidido a qué le queremos prestar atención y encontramos la motivación para hacerlo y nos dedicamos a ello con todo el alma. Por eso os decía en ese momento, si a alguno de vosotros se le va la cabeza, o sea, que es como lo expresamos, pero si en alguno de vosotros estáis pensando en otra cosa, tranquilo, no pasa nada, es lo normal, lo natural, y le pasa al 100% de los grandes meditadores. Por eso habéis visto que Elsa, que nos ha dicho esto anteriormente, no ha levantado la mano sabiamente, ¿no? Porque incluso a los grandes meditadores, incluso, que desde luego, no sé si estamos algunos aquí, pero bueno, de los grandes, a Mathieu Ricard y eso, que ahora se han hecho muchos estudios con su cerebro, incluso a ellos se le va el pensamiento. ¿Qué ocurre? Que cuando el pensamiento se va, sencillamente lo que se nos pide en el mindfulness es una metacognición. O sea, es dar un paso atrás y decir, mira, estoy pensando en tal cosa. Muy bien, voy a volver a la respiración. Con naturalidad y calidez asumimos que eso es lo natural
y sencillamente nos disponemos a hacer lo que queremos, que en ese momento es volver a nuestra respiración. Ese es el mindfulness. ¿Estáis de acuerdo? María José, Elsa, ¿sí? Así brevemente y sencillamente explicado. Con lo cual, esto es solo cuestión de práctica. Y es solo cuestión de empeño. No, una sesión larga de mindfulness no cambia nuestra estructura mental y pues el no hacer ni nada de mindfulness pero tener mucha intención de hacerlo tampoco, solamente la práctica. Hay muchas veces que se dice voy a practicar, el tiempo del deseo no sirve para cambiar nada de nuestro movimiento circular de la cabeza. Pero decía Emilia, es que nos hace tanta falta parar, efectivamente. Cuando uno va empezando a callar su mente y a encontrar esos espacios de silencio mental o de silencio interrumpido, pero amablemente dispuesto a volver, va encontrando mucho más sosiego y tranquilidad. Y además hay un término que me gustaría que lo dijésemos hoy y ya está, que es la espaciosidad. Cuando se practica este tipo de meditación u otro, se genera mucho más espacio entre yo mismo y mis pensamientos. E incluso un poquito más adelante, entre yo mismo o yo misma y mi sufrimiento. Y eso es lo que nos da la posibilidad de relacionarnos de otra manera con él. Bueno, pues esta es la primera parte de la compasión, el mindfulness. Claro, cuando cultivamos la compasión, pues durante largo tiempo, depende del programa, de la manera, de la estructura que tengamos de formación, pues durante un tiempo al menos, una semana, 15 días, un año, lo que veáis, nos dedicamos a practicar solo el mindfulness para ir aquietando la mente. Y en todas las meditaciones en las que practiquemos cultivo de la compasión en sus diferentes versiones, en todas ellas, siempre al principio hay una pequeña parte en la que nos sosegamos y nos centramos en el momento presente, normalmente a través de la respiración. Bien, ¿seguimos? ¿Sí o no? Si no queréis, paramos. Bueno, yo tengo que seguir una mitad más, pero si estáis cansados, no, os podéis, no sé, parar un poquito o lo que sea, y a tomar un poquito de agua o alguna cosa de esta. Fijaros que el siguiente paso del cultivo de la compasión, después del mindfulness, viene otra cosa muy interesante, que es la compasión por los seres queridos. Es el segundo paso. Y tengo una estructura ahí, pero por no ir de arriba para abajo siempre viendo. El próximo día empezamos viendo ese circuito, ¿no? Pero si viéramos el proceso de cultivo de la compasión, primero se trabaja la atención plena, después la compasión hacia los seres queridos, después la compasión hacia uno mismo, la compasión y el autoaprecio, eso lo dividimos en dos partes, ¿no? Son un poco diferentes. Posteriormente, la compasión hacia los seres neutros y difíciles, que los hay en todo nuestro contexto, para cada uno de nosotros serán unos, pero los hay, y posteriormente la humanidad compartida, que es la compasión extendida hacia el resto de la humanidad. Hoy vamos a trabajar solamente con la media hora que nos queda, un poquito de la compasión hacia los seres queridos, que parece que, bueno, terreno fácil, ¿no? Son seres queridos, es terreno fácil, ¿no? ¿Qué os parece? Porque Depende. A ver, hay algunas que movéis la cara. Emilia, Mariana, alguno más, Víctor, no sé si también ha movido la cabeza. Pues, decirme algo. A veces yo he pensado mucho reflexionado sobre esto, principalmente desde mi perspectiva de enfermera, porque a veces yo creo que puede que sea más fácil la compasión hacia quien no conocemos que hacia a quien conocemos, porque a veces el peso yo no sé si lo puedo explicar de una forma clara, pero a veces la relación que tenemos con alguien que nos he querido
está muy marcada por el peso de nuestra historia con esa persona. Y a veces el pasado de esa historia, pues yo creo que a veces nos puede dificultar la compasión. Y eso yo creo que pasa mucho con los enfermeros, y porque cuidamos de la persona muchas veces sin saber su historia, si fue una buena persona, una mala persona, si fue un buen padre, buena madre, un buen hijo o no. Lo cuidamos con la persona que tenemos ahí. Y la compasión no tiene el peso de nuestra historia de nuestra relación. Y a veces con la familia o con la gente que queremos, que no sea cercana, a veces tiene ese peso y puede ser más difícil, digo yo, ¿eh? Esto es yo y Emilia hablando, pero a veces a lo mejor puede ser más difícil, no sé. Totalmente de acuerdo, Emilia. Aunque luego voy a entrar un poquito en eso, pero me gustaría escuchar también, por si va sobre lo mismo, o lo que así movía la cabeza Mariana y Vítor, por lo menos, ellos tres. Sim, era o mesmo, que em casa é muito mais difícil. En casa es más difícil. Ok, Sim. okay. Perfectamente entendido. ¿Y Vítor? Eu acho que sim, concordo completamente. Eu acho que para além dos outros, dos queridos, não é? Dos familiares, dos amigos, começa logo na dificuldade da compaixão connosco próprios, não é? Connosco, não é? Porque às vezes nós somos, a maior parte das vezes, os nossos maiores carrascos. E ter essa compaixão, não ter essa compaixão connosco, dificulta-nos sentir e exercer essa compaixão com os outros também. Perfectamente lo habéis descrito. Si es que es muy fácil trabajar con vosotros porque prácticamente vais dando la clase. Pero perfectamente lo habéis descrito. Cuando trabajamos el tema de la compasión con los seres queridos, lo primero que hay que hacer es advertir que a veces los seres queridos se convierten muy fácilmente en personas difíciles. ¿Sí? Pero entonces no están en este momento del cultivo de la compasión, sino más adelante. Fijaros, el esquema es atención plena, después trabajamos la compasión hacia los seres queridos, después trabajamos la compasión hacia uno mismo y luego las personas neutras, las difíciles y el resto de la humanidad, ¿vale? Las difíciles son casi las últimas de las conocidas, ¿eh? Porque como tú dices, Emilia, con las que no conocemos, bueno, pues hay una parte de historia que no conocemos y no hay juicio. Si eso es así, claro, nos facilita el encuentro, ¿no? Pero ahí está no solo con una persona, sino con toda la humanidad, es la última parte. Pero no son difíciles porque no nos han causado problema, en principio. Sin embargo, a veces nuestro marido, nuestros hijos o nuestra hermana, aunque son personas queridas, se han constituido para nosotros como personas difíciles. Ellas no son objeto de este momento del cultivo de la compasión. Porque la idea de esta manera de enfocar ese cultivo es progresiva, ¿vale? Y es empezar desde lo más fácil a lo más complicado. Como veis, no hemos puesto primero, o sea, no se trabaja primero el cultivo de la compasión hacia uno mismo o la autocompasión. ¿Por qué? Pues porque, aunque sí en Oriente, ¿no? y en las tradiciones milenarias, sí que es esto como mucho más sencillo, en Occidente hay cierta carga moral de el cuidado y el quererse mucho hacia uno mismo como cierta condescendencia. Es más, hay mucha dificultad entre las personas normales y corrientes que vivimos en la vida para quererse. Y una de las dificultades más grandes que nos encontramos es que la gente ya con cierta edad dice, es que yo no me he valorado nunca, no me he querido nunca. Por eso parece que en esta parte del mundo es más adecuado trabajar primero el amor y la compasión hacia los seres queridos y luego hacia nosotros mismos, porque somos complicados para nosotros mismos de querer. Claro, ¿de qué hablamos entonces de seres queridos? Pues seres queridos
muy querido. Seres sencillos para nosotros de querer. Cuando hay gente que en los grupos dice, ay Ángela, es que no se me ocurre nadie y estoy preocupada. Yo le digo, piensa, si no eres capaz de pensar en nadie ahora mismo, porque tengas mucho conflicto con tus seres queridos, que puede ocurrir, piensa, a lo mejor, especialmente cuando las madres o los padres tienen hijos e hijas adolescentes, digo, piensa en tu hijo o en tu hija, pero cuando era un bebé, o cuando tenía 4 años, donde es mucho más fácil de rescatar la sensación de ternura, ¿no? Y de amabilidad. Así que ahora vamos a hacer una pequeña práctica de esto y os voy a pedir que penséis, ya podéis ir eligiéndolo si queréis, a una persona muy querida, pero que no sea una persona difícil. Fijaros, esa categoría a mí me encanta que ahora lo pensemos. Fijaros que esa categoría que estamos haciendo ahora de personas también se dará con nosotros. No sé si alguno de vosotros conocéis y trabajáis juntos. Puede ser que si entre vosotras hay personas que os conocéis y trabajáis juntos, seáis uno para otras, personas queridas o incluso personas difíciles. Y ten en cuenta que cuando vas por la vida, hay personas para las que tú eres una persona muy querida, para la que eres una persona neutra y para las que eres una persona muy difícil. Por lo tanto, la consideración de persona no depende tanto de la otra persona, sino de ti, de cómo tú la consideres. Yo a veces digo, pero si yo soy la misma. Y sin embargo, bueno, pues en algunos casos parece una cosa y en otros casos parece otra, ¿no? Fijaros, depende no tanto de la otra persona, sino de mí. Y eso a mí me parece muy bonito verlo en las personas a las que cuidamos también, ¿no? Porque a veces es así más fácil entender que la persona que está hospitalizada en tal sitio o que vive en tal domicilio y que yo veo que tanta dificultad en la familia para aguantarlo y el hombre tiene un problema muy grande y pobre hombre, ¿no? Como está, bueno, pues esa persona para mí a lo mejor es una persona neutra o incluso un poco querida o sencilla al menos, pero a lo mejor para su mujer o para su hijo es una persona muy difícil. ¿Mm? Esa manera de entender a las personas nos ayuda a suavizar un poco los perfiles, porque estamos todos en distintos perfiles, todos, siempre. Cuando estamos a mí me encanta decirlo, cuando estamos en una clase, ¿no? Y hay alumnos que llevan todo el año juntos, en lanzarle, ¿para quién de aquí eres una persona difícil? ¿No? Y dices tú, ostras, pues es verdad. ¿Para quién? Ya sé para quién. podéis decir alguno, ¿no? Ya lo estoy averiguando. Bueno, pues se trata de que ahora, y todo ese tiempo lo dejo así un poquito de pensamiento vuestro, ¿no? Se trata ahora de que elijáis a una persona que para vosotros sea una persona querida. Una persona querida, muy querida, sencilla de querer. Que no os genere dificultad, que os genere mucha ternura, mucha amabilidad. En el caso de que no lo encontréis o de que os sintáis mal no encontrándolo, porque a veces dice, hombre, me gustaría hacerlo con mi hijo, pero no puedo, o con mi marido, o con, no sé, pues iros a otro momento. No tiene por qué ser con alguien en este momento. Puede ser con alguien en otro momento. Alguna persona o algún adolescente o algún joven en su época de niño, o a lo mejor a tu esposo, compañero o compañera de vida en el momento de mayor enamoramiento o lo que prefieras. Pero no te lo pongas difícil. No busques a una persona que te pueda crear problemas, porque se trata de hacer en un experimento de nada, 10 minutitos, el experimento de intentar considerar compasión hacia esa persona sin trabas y sin dificultad. ¿Bien? ¿Entendido más o menos? ¿No? Dice Inés que no, pero no sé si está hablando conmigo o con alguien. No, parece que está hablando con alguien.
Vale, pues si os parece bien, vamos a ir intentando hacer este otro momento de meditación. Ya os dije que hoy teníais trabajo, porque no es para que os relajéis y nos soltemos, sino más bien para todo lo contrario, para que generemos un movimiento interior. Y además os lo voy a pedir que lo hagáis con todo el alma. O sea que os voy a dar algunas directrices de movimiento del pensamiento y me gustaría que aquella frase que os voy a decir que repitáis si queréis o aquellos movimientos interiores que os voy a pedir que hagáis, que lo hagáis con todo el alma que podáis. ¿Vale? No pasa nada, Emilia. Gracias a ti. Se tiene que salir. Mañana nos vemos, si puedes. Ahora os voy a pedir que de nuevo volvamos a recuperar esa postura que vamos encontrando para nosotros como cómoda y estable, que nos mantenga alerta, que no nos provoque sueño. Si queréis quitar la pantalla no pasa nada, si queréis para que pongáis la postura que queráis. Si alguno tiene mucho dolor en la espalda, puede tumbarse en el suelo o encima de algún sofá o de alguna cama mientras que me escuche bien, pero no para dormirse, sino para alinear la espalda. Y si queréis podemos hacer ese movimiento de mover los hombros hacia abajo y hacia atrás para colocarlos uno u otro, del dolor y del desgaste de este rato. Lo colocamos. También podemos mover el cuello hacia un lado, hacia el otro, lado, hacia el otro, hacia adelante, hacia atrás, pero sin forzar. Y busca la postura en el cuello, que sea más cómoda para ti. E imagina si puedes que hay un hilo tirando de tu coronilla y que estira cada una de tus vértebras, haciendo espacio entre cada una de ellas y alineando la espalda. Intenta centrarte ahora en los músculos de tu cara y relaja la frente, el mentón, los labios. Puedes incluso dejar la boca entreabierta, los ojos. Y sigue poco a poco centrándote en el resto del cuerpo, bajando por el cuello, el tórax. Relaja tu barriga, tu abdomen. Y relaja también, si puede, tu coxis. Siente bien la silla debajo de tus piernas y de tus muslos. Y relaja las piernas, pies, los dedos de los pies. Céntrate ahora por un par de minutos en tu respiración, de tal manera que cuando tomes aire y inspira, y cuando lo expulses, di expira, prestando atención al aire que entra y sale de tus fosas nasales. Tu respiración déjala libre, suelta y no la fuerces. Por un pequeño rato intenta centrarte solo en ella, aunque si aparecen pensamientos, simplemente con toda la amabilidad que puedas, vuelve de nuevo a centrarte en tu respiración.
Si tu mente se ha ido a otros pensamientos del pasado, del futuro, amablemente vuelve a centrarte en la inspiración y en la expiración. Imagina ahora a un ser querido, alguien que te inspire mucha ternura, que sea fácil para ti, alguien que esté vivo y que en este momento puedas sentirte cercano o cercana a él o a ella. Si ya la tienes identificada a la persona, imagínate a la persona que hayas elegido en un momento difícil. Un momento en el que, por el motivo que sea, esa persona estaba sufriendo. Y sentía algún dolor o alguna inquietud en la vida o un desafío. Imagina la escena y céntrate en explorar cómo está esa persona. Mira a ver si hay palabras, qué palabras se dicen, si hay silencios, qué hay en esos silencios. Y mira también esa otra parte que eres tú. Explora a ver qué te provoca esa situación de esa persona querida. Y de todo aquello que te provoque, puede haber, no sé, pon tú las palabras, pero puede haber miedo, tristeza, ternura, puede haber dolor, calidez. Intenta conectar ahora fundamentalmente con la ternura y con la calidez. Y explora cuánta calidez provoca en tu corazón el sufrimiento de la persona a la que quieres. Y ahora dirigiéndote a esa persona querida, repite conmigo estas u otras palabras que te resulten más tuyas en tu idioma. Que seas feliz. Que estés libre del sufrimiento.
Que puedas encontrar la paz, la alegría, la calma, la felicidad. Y repítele de nuevo con todo tu corazón. Que seas feliz. Que estés libre del sufrimiento. Que puedas encontrar la paz o la alegría. Sigue repitiendo con tus palabras. Que seas feliz. Que estés libre del sufrimiento. Que puedas encontrar la paz y la alegría. Y mira ahora a ver si puedes conectarte con la ternura que te ha provocado esta situación, la amabilidad o la compasión. Mira a ver cuánto hay en tu corazón. Y antes de acabar esta pequeña práctica, despídete de la persona amada. Y cuando quieras puedes ir volviendo a conectar con tus pies, tus piernas, moviendo los hombros, moviendo el cuello y volviendo a la clase. Bien. Bueno, ¿qué tal? Se nos han ido varios por el camino porque tenían que marcharse. También ha estado Begoña un momentico porque quería decir algo, pero lo va a dejar para mañana. Mañana vendrá a las 5. Decidme algo. ¿Qué habéis? ¿Os habéis podido centrar en lo que he ido proponiendo? ¿Se os ha ido la cabeza? ¿O qué habéis encontrado? Al menos los que estáis por aquí presentes, decidme alguna cosa. Eu acho que tinha ouvido num outro contexto qualquer, há algum tempo, que o maior beneficiário o primeiro beneficiário da compaixão é quem a sente. Uhum. E eu acho que é sobretudo isso, não é? Porque se conseguimos sentir um pouquinho que seja, não é? De compaixão, e respondendo àquela questão que tinha referido há pouco, começar pelos outros, mas se nós começarmos pelos outros, ao sentir um pouquinho dessa compaixão dirigida ao outro, também a sentimos para nós próprios. É aquilo que me parece. Efectivamente, Víctor. Ese ejercicio de buscar la compasión dentro de uno mismo beneficia principalmente a la propia persona y lo pone en otra sintonía, en otra cadena. Y claro, este es la primera propuesta, bueno, muy pequeña,
porque es muy sencilla, pero explora lo más genuino de uno, ¿no? La ternura y el cariño y la amabilidad hacia los que queremos cuando están sufriendo. Por eso es la propuesta. Te lo agradezco mucho, Víctor. ¿Alguna más quiere decir algo? No. Vale. Bueno, no importa. Verá, en este rato lo que hemos intentado, y voy a ir concluyendo porque son y 53 y además ya me han dicho que termináis un poquito antes quizás otros días. En lo que hemos intentado ver es las dos primeras partes de lo que se propone como el entrenamiento en el cultivo de la compasión. Y voy resumiendo lo que hemos hecho en el día de hoy. Primero ver qué es la compasión, cuál es la necesidad de la compasión en el mundo de hoy. Y después ir viendo de qué se compone esa actitud compasiva, los beneficios que tiene, tanto a nivel personal como a nivel profesional, en todos aquellos que os dediquéis a, profesionalmente o personalmente, a la ayuda a otros. Que seremos todos, ¿no? Porque siempre nos tenemos que ayudar, ¿no? Unos a otros. Y en ese entrenamiento se propone primero aquietar la mente, tener en cuenta que esto ya estaba propuesto como un pequeño bocado de alguna de las cosas. Después, la compasión hacia uno mismo y, bueno, pues normalmente se despiertan, esto que ha dicho Víctor, ¿no? Esa sensación de calidez, de amabilidad, de compasión, ese pequeño encuentro con una parte de nosotros mismos bastante agradable, aunque en conexión con el sufrimiento. Cosa que a veces parece un poco extraño. Pero incluso en relación con el sufrimiento encontramos algo bastante agradable. Ya lo dicen los filósofos más antiguos. Que la compasión tiene una parte, efectivamente, de esto que tú has dicho, Víctor, que beneficia a los otros, pero que especialmente lo hacemos por lo que nos beneficia a nosotros mismos. Esto se discute mucho en el budismo, ¿no? Por el tema de la solidaridad o el altruismo, del egoísmo. Bueno, podemos hablar mañana un poquito de esto si queréis, al menos unas pinceladas, ¿no? Mañana, ¿qué vamos a hacer? Pues primero trabajaremos con la autocompasión y el autoaprecio, ya sabéis, un bocado, ¿vale? Luego, con la compasión con las personas difíciles, pequeño, muy pequeño bocado, porque más vale poco que hacer daño, ¿vale? Así que un pequeño bocado, muy pequeño. Y posteriormente trabajaremos la humanidad compartida o la compasión extendida, ¿no? Hacia el resto de la humanidad. Hay otra parte un poco posterior, que es la compasión como herramienta del coraje ante el sufrimiento. Que trabajamos un tipo de meditación que se llama la meditación Tonglen, que tiene bastantes versiones o posibilidades. Esa creo que no la vamos a poder explorar en estos 2 ratos. Bueno, ahí lo tenéis por si en otro momento os apetece o se puede hacer alguna cuestión sobre esto, ¿vale? Y con esto yo ya he terminado. Son -4, vamos, tampoco. Os agradezco muchísimo que hayáis estado ahí, que hayáis sido muy fáciles de llevar. Y sí que os pido una cosa, que mañana vengáis con el compromiso de participar, no aquellos que ya lo han hecho, muchas gracias por los corazones, también, claro. Sino aquellos que no habéis participado tanto, que hagáis el intento de participar, ya sea por el chat o por la pantalla, ¿no? Porque así al menos entiendo cómo estáis. Si no, no pasa nada, no hay problema, no hay expectativas, pero para el favorecimiento de la sesión sí viene bien, realmente, ¿vale? Bueno, pues nada, muchísimas gracias, un beso grande y mañana os espero a las 5. Un besito. ¿Alguno queréis decir algo? Lo decís, si no, muchísimas gracias. Gracias. Adeu.